Gail Castro, hermano del influencer Marquito Toys, fue asesinado a balazos mientras comía en el restaurante Villa Marina, ubicado en Ensenada, Baja California. Era sábado por la noche. En Ensenada, Baja California, el malecón estaba vivo. Turistas, música de banda, luces neón, el olor a mar y mariscos recién servidos. Todo parecía normal, pero lo que ocurrió a las 9:43 p.m. no fue normal. Fue un mensaje, una ejecución, un aviso directo al corazón del mundo narcoexposición. El blanco, Gail Toys, hermano de Marquitos Toys, figura polémica de redes sociales, conocido por su cercanía con nombres pesados, por sus lujos, por sus amistades con la línea gruesa del norte. Esa noche, Gail había llegado al restaurante Costa Azul, una marisquería de moda entre los que se sienten intocables. Lo acompañaban dos personas, no escoltas, solo amigos. El ambiente era relajado, la música sonaba, nadie sospechaba nada. Pero a las 9:40 p.m., una moto sin placas se detuvo frente al local. Detrás, un coche oscuro. 3 hombres bajaron. No, se cubrieron el rostro, no tenían miedo. Uno entró directo, 2 se quedaron afuera, y entonces pasó. 4 tiros, 2 al pecho, 1 a la cabeza, 1 final, por si quedaba duda. Gail se desplomó sobre la silla, el mantel blanco, ahora rojo. El restaurante, en silencio absoluto por 3 segundos. Luego gritos, gente corriendo, meseros escondidos. El sicario salió caminando, tranquilo, como si acabara de pagar la cuenta. Las cámaras del lugar registraron todo, pero no hubo persecución. No hubo respuesta inmediata, solo silencio. A las 10:10 p.m., Ensenada ya era otra ciudad. El narco había hablado y lo hizo en voz baja, pero el eco fue ensordecedor. Los primeros en llegar no fueron policías, fueron curiosos, gente con el celular en la mano, grabando, tomando fotos, subiéndolas. Las imágenes volaron. Antes de que llegara una sola patrulla, el nombre Gail Toys ya era tendencia en Telegram, TikTok y foros del norte, pero no solo por el asesinato, sino por lo que significaba. ¿Por qué mataron a Gail? ¿Quién se atrevió a tocar a un hermano tan cercano a uno de los rostros públicos más polémicos de los últimos años? ¿Y por qué en Ensenada, tan lejos de Culiacán? En los grupos cerrados comenzaron a llover teorías. Unos decían que Gail se había metido donde no debía, que cruzó una línea que estaba pintada con sangre. Otros aseguraban que fue una ejecución indirecta, una forma de tocar a Marquitos sin tener que ensuciarse las manos directamente. Un aviso, un recordatorio, un golpe bajo, pero quirúrgico. Lo cierto es que nadie lo vio venir. Las autoridades llegaron a las 10:25 p.m., levantaron el cuerpo, callaron a los testigos, pidieron que nadie grabara. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho y el mensaje ya estaba en la calle. Esa misma noche, Marquitos Toys desapareció de redes. Ni una historia, ni un tweet, ni un mensaje. Silencio total. Y en el mundo en el que él se mueve, el silencio no es descanso, es estrategia o miedo, o ambas. En Culiacán, algunos dijeron que se preparaban represalias, que esto no quedaría así, que ya sabían quién lo mandó, que hay nombres, apodos, placas y ubicaciones, pero otros decían que Gail ya había sido advertido, que jugaba con fuego, que confundió el respeto con popularidad, porque en el mundo real las cámaras no te salvan y los likes no blindan. Los que conocen las calles de Ensenada lo dijeron esa misma noche en voz baja. Esto no fue cualquiera, esto fue la línea de la rana. Una célula local, silenciosa pero efectiva, con conexiones antiguas en el puerto y acuerdos frágiles con operadores de Tijuana y Mexicali. No son ruidosos, no son mediáticos,
Pero cuando matan, lo hacen con precisión. Y lo de Gale no fue improvisado. Las cámaras del malecón captaron algo que no se filtró al público. 20 minutos antes del atentado, una Suburban blanca con placas de Sinaloa dio 2 vueltas al restaurante. En su interior, según análisis de rostros, iban al menos 2 sujetos ya fichados por inteligencia federal. Uno de ellos, antiguo escolta del Rorro, operador caído en 2021 en el Valle de Mexicali. ¿Coincidencia o reactivación de 1200 cuentas pendientes? Lo cierto es que el movimiento en Baja California cambió el día después del atentado. El flujo de camionetas sin placas aumentó en las salidas hacia Rosarito y Tecate. En las calles, las narcomantas no aparecieron, pero en ciertos grupos cerrados de WhatsApp se empezó a compartir una lista. Un nombre encabezaba esa lista: el Neto, presunto responsable del operativo contra Gale, y justo debajo, un mensaje crudo, sin filtro: los que tocan sangre se hunden en ella. Marquitos, aún en silencio, no apareció, pero sus cercanos, esos con los que suele grabar, bromear, presumir, también comenzaron a guardar silencio. Cuentas privadas, comentarios bloqueados, vidas públicas, que de pronto se ocultaron como si algo más estuviera por venir. Porque todos sabían que este no era un caso más. Era la línea entre lo viral y lo letal, entre los aplausos y los disparos. Y cuando esa línea se cruza, el siguiente disparo no avisa. El cruce estaba en marcha. No lo decían las autoridades, lo decían las placas falsas en las gasolineras de San Luis Río Colorado, lo decían los peajes pagados en efectivo por camionetas blindadas, lo decía el silencio de las calles en la Rumorosa, donde los que saben ya no hablaban. Sinaloa estaba bajando, y no bajaba a negociar, bajaba por respuesta, bajaba por fuego. Los primeros movimientos se vieron en Hermosillo. Una casa segura, vigilada desde hace meses por inteligencia, fue vaciada en 40 minutos. Camionetas salieron sin luces rumbo a Caborca. Desde ahí, por brechas, por caminos viejos. La ruta era clara: San Quintín, Ensenada. No eran soldados, no eran halcones. Eran los de la línea pesada, los que no hablan, los que no preguntan. Los que llegan, hacen y se van. Gente que no da entrevistas, gente que no graba. Y mientras el norte se movía, la rana desapareció. El supuesto autor intelectual del piso a Gale no volvió a aparecer ni en cámaras, ni en teléfonos, ni en los satélites del narco. Pero su casa en Ensenada fue incendiada 2 días después. Nadie se adjudicó el hecho. No hubo disparos, solo llamas, un mensaje sin firma, pero con destinatario claro. En los chats internos, en los grupos que se manejan entre códigos, ya no se hablaba de si habría respuesta, se hablaba de cuándo y de dónde, porque esto ya no era solo por Gale, esto se había convertido en algo más. Una muestra de que el Internet puede alimentar el ego, pero no detiene las balas. Y en el norte todos sabían una cosa: cuando Sinaloa baja y Tijuana se calla, Ensenada sangra. La primera célula entró por la madrugada, no por la carretera federal, por brecha, por tierra suelta, por camino de rancho, que no está en Google Maps. 4 camionetas sin placas, sin luces, motores apagados en la bajada de El Rosario, ojos despiertos, silencio absoluto y una orden: solo uno habla, y solo si es necesario. En el camino dejaron atrás 2 puntos de vigilancia del CGNG que ni siquiera reaccionaron. No era miedo, era respeto, porque sabían que no venían por cualquiera. Venían por el Neto, el que dio la orden contra Gale, el que se escondía en el sur de Ensenada. La ubicación exacta no venía de inteligencia oficial. Venía de algo más fino, más interno, más real.
un informante, uno de los suyos, un desertor que al ver el piso de Gale rompió el código. Se está escondiendo en la casa grande de Maneadero. Tiene 3 con él, todos armados, pero relajados. Eso fue lo único que dijo, y con eso bastó. Las camionetas llegaron sin hacer ruido, rodearon, apagaron los radios. 3 hombres se bajaron, uno se quedó dentro. El golpe duró menos de 2 minutos, no hubo ráfagas, no hubo fuego cruzado, solo 3 tiros secos, 2 cuerpos en la entrada, uno en la sala y en el muro, con spray negro, una sola palabra: presente. Al día siguiente, la casa amaneció acordonada. La prensa no alcanzó a llegar a tiempo y los vecinos decían lo mismo. Fue tan rápido que no parecía una ejecución, parecía un cobro de factura. Pero lo que más sorprendió fue lo que encontraron en una de las habitaciones: una laptop encendida, abierta en una conversación de Telegram. Un mensaje no enviado, escrito pero pendiente de enviar. Ya lo hicimos. Si quieren que toquemos al otro, depositen hoy mismo. Ese mensaje no llegó, pero su existencia decía todo. No fue personal, fue pagado. Y eso cambió todo. Porque en esta guerra, cuando se paga por una vida, se puede pagar por muchas más. El mensaje no enviado fue la llave. Una ventana abierta sin filtros. Y la transferencia que no se ejecutó tenía destino. Un número de cuenta con sede en Sinaloa, pero no a nombre de un narco conocido, ni de un operador, a nombre de una empresa, una razón social registrada en Mazatlán desde 2022. Un taller mecánico que nunca arregló un solo auto. Ahí empezó el cruce y los nombres comenzaron a aparecer. Al principio eran fantasmas, socios sin rostro, apoderados legales con direcciones falsas. Pero uno destacaba: Carlos N., 29 años, registrado como socio minoritario, pero con movimientos de efectivo fuera de su perfil. Lo habían visto en videos viejos, riendo, brindando, sentado en la parte trasera de una camioneta, justo detrás de Marquitos. La imagen no lo incriminaba directamente, pero la cercanía lo hacía sospechoso, demasiado cerca para ser coincidencia. Los analistas revisaron sus redes. No tenía fotos públicas desde hacía meses, pero en una historia archivada de hace casi un año, etiquetó a Gale en una carne asada. Ambos riendo, ambos bebiendo, y al fondo una voz diciendo: todo controlado, plebes. Esa frase no era cualquiera. Era una clave usada por células que se mueven con la bendición, pero sin el permiso directo. Células que juegan por su cuenta, que respetan el nombre, pero no las reglas. Fue ahí que Harfuch, quien ya monitoreaba la ola de violencia en Baja California, dio la orden informal: que se investigue todo, aunque salgan nombres incómodos. Aquí no hay influencers, hay gente muerta. Mientras tanto, Marquitos seguía en silencio, pero su círculo empezaba a desmoronarse. 3 de sus colaboradores más cercanos dejaron de aparecer en sus historias. Uno de ellos vendió su camioneta blindada en menos de 48 horas. Otro cambió de número. Y el tercero fue visto saliendo por tierra rumbo a Hermosillo con maletas y sin placas. Algo se rompió, porque si la orden contra Gale vino desde adentro, entonces cualquier sonrisa en los videos podría ser una daga. La reunión no fue en un salón lujoso ni en un rancho blindado. Fue en lo alto de la sierra, donde la señal no sube y los helicópteros no bajan. 7 hombres llegaron. Ninguno se identificó con nombre, solo apodos, miradas y la costumbre de saberse vivos por decisión propia y muertos si cruzan la línea. Al centro de la mesa, una hoja sin membrete. En ella 3 nombres, uno subrayado 2 veces: Carlos N. Hablaron poco, lo suficiente. Uno dijo: esto huele a traición, no a guerra. Otro respondió: no se toca a uno del círculo si no hay orden, y aquí no hubo orden.
Hubo negocio, el veredicto fue inmediato, no se mandaron mensajes, no, se grabaron historias, se dictó limpieza, a la vieja escuela, sin ruido, sin plomo en redes. Esa misma noche, Carlos N. desapareció de Mazatlán. 2 días después, su vehículo fue encontrado abandonado en Escuinapa. Adentro, una sola cosa: una cadena de oro con las iniciales GT. La de Gale Toys.t en Culiacán. Se cerró el círculo. Marquitos reapareció en redes, pero no habló del tema. Solo subió una historia, manejando solo, sin música, sin risas. Solo una toma fija de la carretera y una frase escrita en negro: 1. Menos, pero no el último. Porque en ese mundo donde los corridos se convierten en cenizas y los likes se cambian por lápidas, todo queda grabado. Nada se olvida y el silencio también mata.